soy Joana, supervisora de la red de jóvenes de Iglesia SEM. Esta semana quiero compartirles una parte de mi vida y espero que pueda ayudar a aquellas personas que se identifiquen con lo que me pasó. Bueno, hace muchos años recuerdo que cuando tenía alrededor de 4 a 5 años iba al jardín y de pronto como algunas niñas, ¿no les gustaba estar mucho tiempo en el jardín, lloraba mucho, sentía que me hacía falta mi mamá, entonces no quería ir al jardín, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, mi mamá luchaba un poquito con ayudarme, llevarme al jardín, hacer cualquier cosa que pueda motivar mis días en el jardincito y para que yo pueda aprender, ¿no? Esta situación empezó a complicarse un poquito cuando pasaban los años, ¿no? Yo llegué al nivel primaria y recuerdo que tuve como una especie de, podríamos decirle, una caída muy fuerte, una depresión, ansiedad de pronto, a algo que no tenía explicación. Es decir, yo me levantaba las mañanas, estoy hablando más o menos de cuando tenía 6, 8 añitos por ahí. Me levantaba todas las mañanas muy ansiosa y muy nerviosa porque no quería ir al colegio. Tenía miedo, en realidad creo que la conclusión a la que puedo llegar es que tenía miedo un poco a que cuando vaya al colegio le vaya a pasar algo a mi mamá, vaya a sentirse mal o vaya a suceder algo, ¿no? Y también a mí, me sentía muy insegura en el colegio, sentía que cosas malas me iban a pasar, que mi mamá tal vez podría morirse, cosas muy feas. Como les digo, estas cosas se iban agravando con el tiempo y llegó un periodo de mi vida en la que ya no podía estar tranquila, ni siquiera podía dormir. La razón específica no la tengo, pero esta situación se agravaba cada vez más. Yo tenía temores, no podía dormir, soñaba pesadillas, cosas feas y me sentía en el corazón totalmente abatida. Cada vez eran menos los momentos que tenía para poder estar bien, para poder estar lúcida, por así decirlo. Todo el tiempo estaba triste, todo el tiempo estaba deprimida, sentía que algo no estaba marchando bien. Y con el tiempo esta situación empeoró, hasta que yo sentí que la única solución para que yo pudiera continuar con mi vida, o más bien dicho, para que las otras personas que me rodearan pudieran continuar con su vida sin estar preocupándose tanto por mí, era que yo muera. No podía vivir tranquila, porque ya no había felicidad en mí. Cuando mi mamá me sacaba al mercado para distraerme o me llevaba a la iglesia, yo miraba alrededor a la gente y las veía sonreír, las veía conversar en grupo y decía, ¿por qué ellos pueden ser felices y yo no? Me sentía sumergida en una depresión, en una ansiedad, que recuerdo muchísimo que todos los domingos en la noche me acercaba a mi mamá y le decía, mamá, mañana va a comenzar el colegio, por favor no me lleves, te pido que me dejes contigo. Y mi mamá me decía, cálmate, estamos en la iglesia, Joanita, por favor ve a sentarte, ya todo va a pasar. Y yo le decía, no, vámonos para la casa, no puedo estar tranquila. Una de las cosas que me pasaba era que no podía estar con tanta gente, me sentía como observada, como perseguida. Y recuerdo que llegó un tiempo que esto ya fue tan grave que mi mamá no lo podía manejar, así que le contó a mi papá. Y mi papá conversó conmigo y me dijo que no había razón para que yo pudiera estar tan mal en mi vida. Tenía 8, 9 añitos y cuando esto sucedió, mi papá me dijo, tenemos que hacer algo, tenemos que orar porque el diablo está aprovechándose de algunas circunstancias, tal vez de algún pequeño temor que tenías para hacerlo grande y tú lo has permitido entrar en tu vida. Para este entonces ya era grave, ya no quería vivir, me sentía totalmente mal, así que decidí con mi papá orar. Mi papá se levantaba siempre todos los días a las 5 de la mañana y
y yo me levantaba hasta a veces un poco más temprano que él. Me levantaba a las 4 de la mañana, pero la razón por la que me levantaba no era porque yo quería orar necesariamente, sino porque me perturbaba algún espíritu dentro de mí y yo no podía dormir. Pero cuando yo me levantaba, papá se levantaba conmigo y se ponía a orar. Orábamos toda la mañana, tal vez hasta las 6 o 7 de la mañana, y ya era tiempo de que yo pudiera irme a estudiar. Pero las cosas no han sido fáciles, así que no les puedo decir que la primera oración que hice con mi papá tuve la fortaleza para poder ir al colegio a estudiar. No sucedió así. No fue ni un día, ni fue una semana, ni fue un mes en el que yo logré superar esta depresión, esta ansiedad que ya había llegado al único punto que era morirme para poder estar tranquila, para poder tener la paz. Y eso no se solucionó, como les digo, de una semana o de un mes, sino que se solucionó de pronto con unos años. No recuerdo exactamente la fecha específica, pero recuerdo que fui libre de esa sensación de depresión o de ansiedad o de cualquier cosa que estaba perturbando mi corazón en ese momento. A partir de ese día en adelante, yo le agradezco tanto al Señor porque yo me levanto y cada día que me levanto para mí es un milagro poder levantarme y no estar ni atormentada, ni deprimida, ni con ansiedad. Levantarme, hacer mis cosas, ir al trabajo o estudiar ha hecho de mi vida que eso sea un milagro, porque para las personas que sufrieron o están sufriendo de depresión o de ansiedad saben que eso es imposible. He conocido a muchas personas que me dicen que no quieren ni siquiera limpiar la casa, ni levantarse, ni peinarse, ni bañarse, y yo entiendo totalmente esa situación. Pero hay alguien que pudo cambiar eso en mí y estoy segura que esa es la solución a tu vida. Quiero darte 3 consejos que ayudaron a que yo pueda salir de esta depresión. Consejo número 1. Rodéate de gente que pueda ayudarte. Esto es muy importante. Quiere decir que tienes que rodearte de gente que haya tenido una experiencia personal con el Señor Jesús y que haya habido cambio en su vida. Es decir, rodéate de gente que haya crecido o esté creciendo espiritualmente y que su vida pueda ser un ejemplo de victoria. Consejo número 2. Tienes que ser muy fuerte. Como te contaba hace un momento, la depresión no se me fue ni en un día, ni en una semana, ni en un mes. Las experiencias son cada una singulares. No sé cuánto te tome a ti, pero lo que debes saber es que Dios jamás te va a dejar. No te des por vencido ni te eches atrás cuando a la primera que estés pidiendo al Señor que te ayude, sientas que no pasa nada. Tienes que insistir, tienes que ser muy fuerte. La Biblia dice en Romanos 8:26 que Él está cerca de los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Bueno, en ese rubro a veces nos encontramos nosotros. Consejo número 3. Ten fe en lo que declaras. Tienes que creer que el Señor Jesús te está escuchando y que Él va a obrar en tu vida. Solo debes de esperar el proceso con paciencia. Pero cada que te acerques a su presencia, tienes que hacerlo creyendo. La palabra del Señor dice en Marcos 11:24, ten fe y cree en lo que estás pidiendo y lo obtendrás. Además dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca al Señor crea que le hay. Esto quiere decir, debes creer que todo lo que estás pidiendo, que toda ansiedad, que toda depresión o perturbación que hay en tu corazón se va a ir y debes declarar. Si estás pasando por alguna situación similar, puedes comunicarte con nosotros que te podemos ayudar. Estamos en Facebook y en Instagram como Iglesia C. Recuerda que hay personas que también han pasado lo que tú estás pasando y hemos buscado distintos medios, pero tenemos la solución que es Jesús.